Hoy vamos a hablar del caso real que inspiró Scream, o sea, que inspiró la saga de Scream, y inspiró también la serie. Así que sin más, empecemos. La principal diferencia que tiene Ghostface frente al resto de los iconos del cine de terror es que su identidad es cada vez una distinta. Todo el mundo sabe quién está tras la máscara de hockey en la saga Viernes 13, tras la cara de cuero de La Matanza de Texas o tras el rostro inexpresivo de La Noche de Halloween. Pero la persona que se oculta bajo la máscara de Ghostface puede ser cualquiera. Puede ser tu mejor amigo, tu pareja o incluso Danny Rowling, el asesino en serie que inspiró las películas de Scream. La historia del destripador de Gainesville, el asesino que inspiró Scream. El destripador de Gainesville mutiló y asesinó a 5 estudiantes en 3 días en el estado de Florida en agosto de 1990. Rowling acampó en el bosque cerca de la Universidad de Florida, desde donde acechaba a sus víctimas. Después se introducía en sus apartamentos sin ser detectado y allí las atacaba. Llevaba años colándose en cientos de casas sin ser detectado. Era una especie de fetiche, pero ese verano lo llevó más allá. Todo esto muy rollo acosador nocturno, más conocido como Richard Ramírez, del cual si queréis que haga un vídeo dejadlo en los comentarios. Rowling asesinó a 5 estudiantes en 3 días, siguiendo el mismo modus operandi. Perseguía a sus víctimas en sus propias habitaciones y las apuñalaba con un cuchillo. Después las inmovilizaba con cinta americana y posteriormente las mutilaba. Su última víctima fue incluso decapitada. Colocaba el cuerpo en posiciones sexualmente provocativas. Antes de marcharse se tomaba una ducha tan tranquilo. Los estudiantes del campus entraron en pánico y la paranoia hizo que empezaran a desconfiar entre ellos y a dormir en grupo para no enfrentarse solos al asesino. Finalmente Danny Rowling fue detenido por un robo y al cotejar su ADN con el del asesino, la policía descubrió que habían dado con el criminal. Rowling estaba además en busca y captura por el intento de homicidio de su padre, del que sufría abusos cuando era pequeño, y por el brutal asesinato de una familia de 3 miembros en su localidad natal, Shreveport, Luisiana. ¿Cuáles son las conexiones del destripador de Gainesville con las películas de Scream? ¿Qué tenía que ver Danny Rowling, el destripador de Gainesville, con todas las películas de la franquicia, incluida Scream 6? Si te lo estás preguntando, no. Rowling no llevaba la máscara de Ghostface, pero sí que llevaba un pasamontañas para ocultar su identidad. Ataba a sus víctimas con cinta aislante y las apuñalaba con un cuchillo de entre 10 a 15 centímetros. Las violaba y colocaba sus cuerpos en posiciones grotescas. Kevin Williamson, el creador de la saga y guionista de varias entregas de Scream, estaba viendo un documental sobre Rowling cuando oyó un ruido. Fue a la cocina y descubrió, horrorizado, que la ventana estaba abierta. Se tiró toda la noche registrando la casa sin poder dormir por si alguien se había colado en su domicilio, pensando en todas las veces que yo había visto algo similar en las películas de terror que tanto idolatraba. Ese fue el germen de un libreto de 18 páginas titulado Scary Movie, que más tarde se convirtió en un guión completo cambiando su nombre a Scream. El borrador original sirvió de ejemplo para la primera escena de la película dirigida por Wes Craven, aquella en la que Drew Barrymore coge el teléfono y oye como una voz distorsionada le preguntaba ¿cuál es tu película de terror favorita? Una escena inicial que se ha repetido a lo largo de toda la saga como una de sus señas de identidad. Al final, el destripador de Gainesville declaró que estaba poseído. Danny Rowling fue juzgado y condenado como el destripador de Gainesville por los 8 asesinatos que cometió, confesando sus crímenes y declarándose culpable con un pero. Él no había matado realmente a esas personas, sino que había sido obligado por un demonio llamado Gemini, que lo poseyó. Los médicos no descartaron la posibilidad de una personalidad múltiple, pero comprobaron que Rowling distinguía perfectamente entre el bien y el mal, y que era totalmente consciente de sus actos. Sin embargo, el asesino defendió su inocencia carteándose con la periodista Sondra London, con la que terminó incluso casándose. De esta relación nació el documental The Making of a Serial Killer, donde Rowling afirma que la posesión tuvo lugar mientras veía la infravalorada película El Exorcista 3. No le sirvió de nada. Rowling permaneció en el corredor de la muerte hasta 2005, cuando fue finalmente ejecutado por medio de la inyección letal, pero su historia no termina ahí. En 2022, el investigador paranormal y rapero Steve Shippey y la medium psíquica Cindy Caza
estrenará en Discovery Plus el documental Scream The True Story, en el que afirmaban contactar con el espíritu de Rowling por medio de un montón de aparatitos con luces y pitidos que se activaban ante presencias sobrenaturales. Y no solo eso, sino que viajan hasta la casa donde creció Rowling en Ravenport, para descubrir que su fantasma o el demonio que lo poseyó sigue vinculado a ese lugar y le está haciendo la vida imposible a sus nuevos inquilinos por medio de un fenómeno poltergeist, por lo que deciden realizar un exorcismo junto a un demonólogo. Esta no te la esperabas, de repente hemos pasado de Scream a Expediente Warren. ¿Abordará alguno de estos sucesos en la próxima entrega de la saga Scream 7? Esto lo sabremos cuando se estrene Scream 7, que por cierto, si quieres ver mi análisis sobre el personaje de Kirby durante sus dos entregas en Scream, o sea, sus dos apariciones en Scream, te dejo un vídeo en pantalla que seguro que te gustará. Adiós.